Hola mis queridos amigos, el ex senador Álvaro Alfonso García Romero, nacido en Ovejas, Sucre, el 19 de febrero de 1951, o sea que en este momento tiene 71 años, está atravesando uno de sus peores momentos porque se le ha negado todo, ¿no? Él fue condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en enero del año 2010, acusado de la masacre de Macayepo. Está preso desde el año 2006, o sea que ha cumplido ya 14, 16 años de prisión. Si él estuviera pagando una condena por un delito ordinario, homicidio simple o culposo, ya hubiera recobrado la libertad. Pero como es un delito de lesa humanidad, ha tenido más problemas. Recordemos que hace 30 años los hermanos García Romero tenían un poder omnímodo, prácticamente dominaban Sucre y Córdoba. Cuando Sucre se separa, Sucre y Bolívar, perdón, cuando Sucre se separa de Bolívar, ahí lo que se hizo fue la división de la burocracia. La misma burocracia de Sucre se incrementó en Bolívar, entonces tenían más poder. Algunos opinan que fue un cambio para no cambiar, porque se siguieron con los mismos males, la misma falta de agua potable que ha sido el problema ancestral de estas comunidades, la corrupción. En ese momento no se pudo comprobar porque no podía haber dos senadores hermanos del mismo partido. Y Álvaro García creó la nueva Fuerza Liberal, que no fue un partido sino un movimiento político que no tenía personalidad jurídica. Y su hermano Juan José, asentado en Cartagena, era del Partido Liberal, y Álvaro García también, pero nunca se pudo comprobar con documento en mano de que eran hermanos. Y fueron a Ovejas a buscar la partida de bautismo en la parroquia y nunca la encontraron. Bueno, esas eran las maldades que hacía Álvaro García Romero y su hermano. Llegaron a tener mucho poder. Álvaro García estuvo por lo menos 30 años en el Congreso de la República. La única elección que perdió fue la de 1990, cuando llevó a su mamá, Madi Romero, en cuyo honor hay un barrio en Sincelejo que se llama Villa Madi, un barrio de estratos bajos, que le dicen Villa Crimen. Ella se inscribió para la representante a la Cámara, para, para ser representante en la Cámara, como debe ser, por Sucre, pero por mala distribución de las listas perdió la elección. Pero ese fue el Congreso que fue revocado para la constituyente de 1991, o sea que se salvaron. De todas maneras iban a perder. Y entró Álvaro García al Senado y no salió hasta 2006. O sea, tuvo más de 26 años en el Congreso de la República reeligiéndose al Senado, y hasta que lo condenan en el año 2010, pero lo toman preso por la masacre de Macayepo. De acuerdo que toman una conversación donde él está hablando con el comandante de la policía y dicen que hablan de los verdes. Los verdes en la policía están hablando cifrado, pero se comprobó que sí estaba hablando con Joaquín García, un ganadero, donde están diciendo al comandante de la policía que los verdes se las iban a tirar de ciego o de locos para que pasaran los paramilitares, que tenían que pasar el retén de la policía para meterse a Macayepos a recuperar un ganado que le habían robado los guerrilleros que estaban asentados en esa zona a otro ganadero amigo de Sucre. Bueno, eso se comprobó y él fue condenado, ¿no? Aun cuando Teresita García, que fue elegida 2 veces estando él en la cárcel, ella en un discurso allá en la Boca de las Mujeres dijo que era una condena de tipo político. De todas maneras, cuando cumplió ya las 3/4 partes, Álvaro García solicitó la libertad porque él llevó o ha llevado una vida disciplinada en la cárcel, ha estudiado, ha cocinado bastante porque él es buen goloso, de buena boca, y no se le ha permitido la salida. Después lo ingresaron a la Justicia Especial para la Paz en la JEP
y de donde fue expulsado porque parece que se le comprobó que no estaba diciendo la verdad. O sea, cuando declara, deja algunas cosas por fuera y ahí se lo cogieron en el engaño. Él tenía un eslogan que cuando alguien hablaba mal de él decía, déjalo que hable, él terminará votando por mí. Era su eslogan. No tenía eslogan, no ponía afiche, no echaba discursos en el Congreso, nada. Él lo que hacía era buscar la plata para las elecciones. Y ni había consenso para los candidatos que iban a ocupar el cargo de la gobernación, que era su fuerte, porque la alcaldía estaba en manos de los hermanos Merlano, que eran sus opositores, y en algún momento fueron aliados, porque los políticos van y vienen, como el dólar, suben y bajan, los que están hoy son enemigos, mañana son amigos, en fin, eso va dando vueltas y vueltas, y él, Álvaro García, elegía al representante, al gobernador 3 meses antes, escogían a alguien. Cuando escogieron a Héctor Pérez Santos, pues lo escogieron porque Roberto era el único que estaba en oposición y él quería tener un consenso y así él decía que era un coordinador de la política en Sucre, mas no era el líder. De todas maneras lo condenaron y esta familia cayó como en una desgracia, ¿no? Ayer precisamente le acaban de negar otra vez nuevamente la libertad que pidió Álvaro García a través de su abogado. Pues como le dije, este es un delito de lesa humanidad que no da excarcelación. Mejor suerte ha tenido el exgobernador Salvador Arana, que sí está en la JEP y está negociando y está hablando. Eso está como quieto ahí, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate tú que en medio de la pandemia murió Juan José García, que era su hermano mayor, que era el senador por Bolívar, o en representación, asentado en Bolívar, porque los senadores son de circunscripción nacional. Su hijo, el hijo de Piedad Zucardi, que era senador, Andrés creo que se llama, Andrés García Zucardi, no aspiró, como no aspiró del ala de los Araujo. El senador Araujo, hijo de, de, de este Araujo que estuvo preso, el exministro Araujo, tampoco aspiró. Entonces prácticamente que eso se desmoronó, esas dos familias, tanto los Araujo como los García Romero, y no solamente los atacó el COVID, sino que los atacó la justicia. En este momento no tienen escaños en el Congreso de la República y están atravesando su mal momento. Esto de Álvaro García Romero, la verdad que da para un novelón, porque cuando él estaba gordísimo, porque él después bajó, elegía al Contralor de Sucre de una manera sui generis. O sea, el hombre que le manejaba el carro y le resistía a sus ventoseos, pues ese era el que le era más fiel y a ese elegía. Y así lo hacía, pues no se elegían las personas con mucho mérito, que fueran luminarias o que fueran muy sesudos, sino personas de bajo perfil. Y así manejaban el departamento de Sucre, que llegó a ocupar los últimos niveles de desarrollo y los primeros en corrupción, ¿no? Tuvimos el primer condenado por la política, trasteo de votos, compraventa de votos. Bueno, esto ya después se convirtió como en un mal nacional, pero tuvimos ese triste ejemplo. Lamentamos la verdad la situación de Álvaro García, porque como persona no era una persona mala, ayudó a muchas familias, más de 300 familias del departamento de Sucre, pues se beneficiaron con su bondad, los llevó a los mejores cargos. Eso sí, era desprendido, no como otras familias, que a todos los que nombraban en altos cargos tenían que ser de la misma familia, cuñados, ahijados, hijos. Eran pocos los que se beneficiaban de ese poder político. Entonces, pues quería redondear este comentario diciendo que lamentable pues lo que le ha pasado a este político, que no le prestaba atención a la lengua. Por eso hay que prestarle atención a los rumores. Y cuando digan una cosa mal de ti, desmiéntela, porque hace carrera y las palabras tienen poder. Entonces creemos que Álvaro García cometió muchos errores, como eso, porque él decía que el único que le dio resultados, coger un eslogan, copiarlo, fue García Márquez. Copió Macondo, una vez que iba por una finca, vio Finca Macondo, y ese nombre lo copió para desarrollar toda su obra mágica, ¿no? Pero ya él la tenía pensada.
Y acá observamos que de pronto algunos candidatos escogen eslogan que ven por ahí, pero no tienen una narrativa, un respaldo que sustente ese eslogan. Y ahí de pronto estábamos de acuerdo con Álvaro García, que no utilizaba una sola vez hizo un afiche y alguien le puso un bacinete al lado y decía, así se cagan en el departamento de Sucre. Más nunca pegó afiches. El último eslogan que tuvo en el último periodo se lo consiguió Silvio Cohen: jueguele al ganador. Y él no quería el eslogan, porque acá no se le va nunca a un gallo perdedor, sino al gallo que va a ganar. Y ese fue su último eslogan: jueguele al ganador, impuesto por Silvio Cohen. Y yo creo que ayudé también un poco, porque yo estuve cercano a Silvio, que era siempre como muy amigo de la familia, y por la cercanía de Silvio, por refilón yo llegué pues, a estar muy cercano sobre todo de Teresita, cuando fue senadora en su primer periodo. Después sí nos distanciamos, pero creo que la historia de Álvaro García Romero se convirtió en un mito de la antipolítica en Colombia y merece como un análisis más profundo. Nos vemos en otra oportunidad.